Hola, muy buenas. Estamos en Manada Rebelde y hoy estamos con Carlos Monti, abogado de los derechos civiles y aparte uno de los primeros escritores de la biografía del señor Bob Marley en castellano. Y bueno, ¿qué tal está haciendo este Rototom 2017? Pues yo personalmente estoy encantado de esta edición del Rototom porque mezcla mis dos grandes pasiones, no solo musicales sino también culturales, como son por un lado la música jamaicana, que como hemos estado comentando en la conferencia de la que venimos ahora para los ACR Meetings que se celebran todos los años, no es más que una extensión de mi otra gran pasión que también estamos viviendo en esta edición del Rototom, que es la cultura y la música africana. Sí, y bueno, hablando de tus comienzos, ¿qué llegó a ti primero? ¿La música africana, el reggae, el hip hop? ¿Y cómo fueron tus primeros años buscando información sobre la música? Bueno, a mí realmente la música negra me llega en primer lugar a través de la música soul, pero también de la música reggae que se escuchaba en Inglaterra como consecuencia de la gran comunidad jamaicana que había allí, y que se hace una simbiosis, ¿no?, con el punk de grupos como The Clash, Steel Fingers o algunos otros, ¿no? También por el revival del ska que en esa misma época se produce por parte de sellos como Tutón. Aquí en esta edición del Rototom hemos tenido la oportunidad de ver a los Specials, que son uno de los grupos más destacados de aquella época, y bueno, también a través de los mods, la música soul, y todo al final te acaba conduciendo, cuando empiezas a investigar, a una serie de patrones comunes en la música, y es que la música negra en general, se haga en América, se haga en Jamaica, se haga en África, tiene detrás una historia y una cultura tan apasionante que muchas veces algunos africanos me han preguntado lo mismo, pero tú siendo blanco, ¿cómo sabes tanto de música africana y de culturas africanas y de cultura jamaicana y afroamericana, etcétera, etcétera? Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pues porque seguramente detrás de esas músicas que tanto nos gustan a todos y que son la base de la música popular en el mundo entero hoy día, está la que probablemente sea la mayor epopeya de la humanidad, como es la esclavitud y la diáspora durante más de 400 años, que todavía sigue hoy, ¿no? ¿Qué bandas solías escuchar al principio? ¿Qué escuchabas por aquella época? Y una cosa que nos interesa mucho también... ¿De reggae? Sí, de reggae. ¿Y qué grupos conocías de reggae en España? Bueno, yo empiezo a escuchar reggae porque ya tengo una edad, como se puede ver, a finales de los años 70, cuando aquí llegan los discos de Bob Marley, llegan los discos de otros artistas, de Third World, recuerdo, también el reggae inglés, llega Black Uhuru, llega Augustus Pablo, empiezan a llegar discos e incluso empiezan a sonar en emisoras comerciales. Yo recuerdo en Now That We Found Love, por ejemplo, de Third World, fue un gran hit que sonaba en los 40 principales en 1979. Había otros, por supuesto, como Jimmy Cliff, y Peter Tosh, es decir, se abre un abanico ya con independencia y autónomamente de lo que en España nos llegaba a través de la música que se hacía por parte de los ingleses en el Reino Unido, en el punk y esto que estaba contando antes del ska. Como al final todo lleva a un mismo sitio, no solamente empiezas a descubrir más cosas en los 80 ya de música jamaicana, sino también de música africana. Lo primero que me llega es Fela Kuti, pero también otros artistas de High Life de Ghana y de otros como Venezuela Bay y otros estilos de grandes clásicos, de grandes patriarcas de la música africana desde los años 50 hasta ahora. Yo eso empiezo a descubrirlo poco a poco en los años 80, igual que descubro, por ejemplo, cosas que ahora nos parecen a todos obvios, como es la importancia de Studio One, pero aquí Coxsone Dodd o Alton Ellis
no se sabía de ellos prácticamente nada en los años 70 cuando llega la invasión mundial de Bob Marley. Eso es un momento ya de aprendizaje y de descubrimiento posterior, en los años 80, viajes a Londres y ya un poco haciendo digging in the crates, como se dice en inglés, ¿no? Es decir, rebuscando en los cajones, ¿no? Que sería la traducción literal de la música y de lo que había detrás de la música, ¿no? Y entonces con los grupos españoles pasa un poco lo mismo, ¿no? Realmente no es hasta bien metidos en la década de los 80 que no aparecen grupos, los grupos obvios que todos conocemos como son Llamacetas, que tengo la suerte de irme a vivir a Valencia desde Madrid en esa época y que tengo la suerte por tanto de ver cómo crecen y cómo estallan, ¿no? Como grandes pioneros de la escena nacional, al igual que Potato, aunque Potato más un poco por el rollo del rock radical vasco, que coincide también en la misma época de la Polla Records, Cortatu, especialmente Cortatu, etcétera, etcétera. Son los dos grandes significantes de la música reggae en España y luego ya pues otras figuras que en torno a la música pues tenían su importancia, como evidentemente Ragnar Paisa en Barcelona o como la gente de Massive en Bilbao, ¿no? Sobre todo con Iñaki Yarritu, ¿no? Son los grandes pioneros de la escena reggae en España y van un poco de la mano en mi descubrimiento y también en su surgimiento en el tiempo con mis descubrimientos del pasado cultural y musical tanto de África como de la música jamaicana. Tú muchas veces, aparte de escuchar música, has estado muchas veces en mi lado haciendo entrevistas. ¿A quién te ha hecho más ilusión entrevistar y si nos podías contar alguna anécdota? Pues curiosamente no es a nadie del mundo del reggae, porque normalmente los artistas jamaicanos son bastante complicados de entrevistar. Sí que recuerdo que me hizo mucha ilusión una vez que coincidí con Alton Ellis, aunque no fue una entrevista, fue directamente que nos alojábamos en el mismo hotel sin saberlo. Entonces estábamos en el mismo hotel que estaba Alton Ellis y que estaba Dennis Al Capone, ¿no? Con Matt Professor en los Robotics en Oviedo hace muchos años y Dennis Al Capone estaba contento y estaba como un libro abierto. También recuerdo en una ocasión entrevistar a Frankie Paul en Barcelona y luego cuando terminó la entrevista ir a tomar algo en un restaurante que estaba cerca del hotel donde se alojaban ellos y encontrarse a Frankie Paul que estaba terminando de comer y Frankie Paul, que es ciego, cuando terminó de comer, sin darse cuenta que estaba en un lugar donde esto no procedía, porque estábamos en la estirada Barcelona para estas cosas, ¿no? Pues se puso a cantar y a dar gracias al Señor por la comida que acababa de recibir ante el impacto súbito de todo el resto del público que estaba en el restaurante en ese momento. Son momentos mágicos, ¿no?, que a veces uno encuentra. Y bueno, ya a nivel muy personal, la entrevista que más ilusión me ha hecho poder hacer, y además en la forma en la que se produjo, que fue muy, muy tensa, fue con el llamado Godfather del rap, con Gil Scott-Heron, probablemente la persona más influyente a la hora de entender el desarrollo revolucionario de la música afroamericana, ¿no? Ese sería un poco mi hit parade, digamos, de anécdotas en entrevistas. Bueno, y volvamos otra vez a cuando empezaste. ¿Cómo llegó a ti Bob Marley y cómo decidiste escribir su biografía? Bueno, como te he contado, Bob Marley fue prácticamente lo primero que escuché. Yo, de hecho, no tenía ni tocadiscos. Entonces mismo una tienda que había en Madrid, que se llamaba Disco Play, que es una tienda mítica, donde tenían esos platos en los que tú como cliente podías sacar un disco y escuchártelo con auriculares, ¿no? Esto ya existía entonces, no es de ahora. Pues yo me iba allí, me acuerdo que sacaron el Rastaman Vibration, sacaron Exodus, y sacaron a la vez el Bush Doctor de Peter Tosh. Entonces, bueno, pues yo me iba y gastaba las tardes devorándome, en cuanto había un hueco, devorándome los discos, porque era la única forma que tenía de oírlos, ¿no? Entonces, mi contacto con Bob Marley es un contacto ya que viene de lejos. Pero bueno, mucho tiempo después, en una editorial valenciana llamada La Máscara, decidieron hacer una colección de libros de imágenes de rock, se llamaba así, en donde básicamente eran fotos de colorines con poco texto para los fans del mundo del rock. Y yo me encargaron de hacer un libro sobre R.E.M., sobre REM. Yo entonces escribía para Rock Deluxe
estamos hablando de primeros 90, y luego, bueno, pues el editor jefe de aquella colección, de aquella editorial, pues sabía que yo tenía mucho contacto que había estado en Jamaica en el año 91, que viajaba con mucha frecuencia a Londres, que estaba muy en contacto con mucha gente relacionada con el reggae, y dijeron, ¿quién mejor que este para escribirlo? Yo al principio no quería, me daba un miedo horrible, porque me parecía que iba a ser banalizar la historia de Bob Marley y todo lo que había detrás de rastafarismo, todo lo que había detrás de Marcus Garvey, todos los códigos, digamos, que son tan venerables, que son tan importantes y que deben ser tratados con respeto. Y claro, por eso me daba mucho miedo embutirlo ahí en un paquete de celofán con colorines, ¿no?, que era básicamente aquella colección. Milagrosamente, tal vez por azar del destino, y porque en cierta ocasión, estando en la casa de Bob Marley en Hop Road en Kingston, trabé una cierta relación con una persona que no conocía, que trabajaba allí, que se encargó de acompañarnos por todo Kingston. Cuando terminamos me dijo, tú eres un wise man, así que ahora ve y spread the holy vibe, ¿no? Y entonces extiende la sagrada vibración, ¿no?, como un mensaje, ¿no?, como una señal. Cuando volví a Europa me enteré de que esa persona que había dicho eso era alguien tan importante como el conservador de la casa de Bob Marley, incluso mientras Bob Marley estaba vivo. Es decir, que no era un criado cualquiera, un empleado cualquiera, ¿no? Y bueno, pues ese mensaje de alguna manera prácticamente se cumplió enseguida después de aquel viaje, con este encargo del libro de Bob Marley, que se convirtió en un éxito muy grande a nivel editorial, que se tradujo a varios idiomas y que, bueno, pues ha dado muchas vueltas a lo largo del tiempo, ya al margen del autor, que soy yo, ¿no? Bueno, y hablando del libro de Bob Marley, ¿cómo fue darte cuenta de que también estaba metido en el mundo del punk con la Punky Reggae Party? Bueno, esa es una historia bastante conocida en realidad. Yo la había vivido un poco más tarde, porque yo no era demasiado jovencito, demasiado pequeño, cuando en realidad la Punky Reggae Party se gesta, pero claro, ya la conocía a raíz de finales de los 70, que es cuando yo, digo, de alguna manera ya tengo más conocimiento musical de lo que está pasando en ese momento en Inglaterra, ¿no?, con el punk y con luego la New Wave y el revival del ska de Tutón, ¿no? Y es que, bueno, pues cuando los jamaicanos se juntaron con los punks díscolos de la clase blanca obrera inglesa, pues se dieron cuenta de que estaban ante la misma realidad de desesperación y de no future, ¿no? Y entonces, como es sabido, en 1975 Bob Marley dio un legendario concierto en el Hammersmith Palais, en donde, bueno, pues porque era en un barrio principalmente de negros, se juntaron los negros jamaicanos con los punkis que solían frecuentar la zona, y de pronto aquello se convirtió en el famoso éxito del live de Bob Marley, del disco, del famoso I Shot the Sheriff, etcétera, etcétera, y desde entonces se genera un clima de empatía en las calles de Inglaterra, en particular en Londres, pero también en otras poblaciones, donde negros jamaicanos o nigerianos, porque al final es lo mismo, tienen una vida en común y unas propuestas musicales pues que coexisten o que directamente se comparten, como es por ejemplo el caso de Big Audio Dynamite, ¿no?, en donde tienes a Don Letts, que es de procedencia caribeña, pero también tienes a Mick Jones, que era el guitarrista de los Clash, ¿no? Así que eso es un proceso, yo creo que natural y lógico, cuando el reggae, a través de la figura de Bob Marley y también casi al mismo tiempo de Peter Tosh, estalla definitivamente por las costuras de una Inglaterra que ya estaba a punto de explotar, ¿no? Bueno, y vamos a cambiar un poco de tema, y aprovechando que estamos celebrando otra vez África, ¿ves si ha cambiado algo África a través de los años, a través de estos últimos años, y sigue Europa saqueando África? Bueno, que Europa, no solo Europa, Estados Unidos, Rusia, China, Japón, todo lo que pueda. Es decir, la gran condena de África, de la mama África, es que es la tierra más rica en recursos naturales de todo el globo. Por tanto, todos tienen la codicia de ir a coger lo que creen que necesitan, y si puede ser gratis mejor. Por tanto, claro que continúa el saqueo.
La cuestión es que África sí que ha cambiado. La globalización está permitiendo asistir a fenómenos mucho más interesantes, como es, por ejemplo, mayor dificultad en el control de la información por parte de los gobiernos locales, que son generalmente títeres de las grandes corporaciones multinacionales, sean de donde sean, en todo caso fuera de África, ¿verdad? ¿Y esto qué implica? Pues implica que estamos asistiendo a cosas como que, por ejemplo, los pueblos se están levantando cada vez en más países en África cuando sus mandatarios pretenden perpetuarse eternamente en el gobierno, modificando constituciones o tratando de hacer pucherazo tras pucherazo en elecciones que son auténticos espejismos de lo que debería ser una elección libre, una votación libre en un país para elegir un gobierno, ¿no? Así que en ese sentido yo creo que África sí que está cambiando, porque los pueblos cada vez son más conscientes del estado de abandono en el que se hallan por sus propios gobernantes, y aunque no ven soluciones claras, y cuando las ha habido, soluciones revolucionarias desde arriba, desde los gobiernos locales, caso Thomas Sankara, caso Patrice Lumumba, caso en Kwame Nkrumah y tantos otros, pues ya sabemos que han acabado siendo asesinados en la mayor parte de los casos o depuestos con golpes de Estado sangrientos. Yo sí tengo esperanza de que en este siglo XXI algunas cosas van a empezar a cambiar, al menos en parte de África. El hecho de que el pueblo no permita, como hace poco en Burkina Faso, que vuelvan a torearle y que se perpetúe en el poder el que resultó ser el autor intelectual, si no material, de Thomas Sankara, a mí me dice muchas cosas, porque estas cosas no las habíamos visto nunca, que estos levantamientos paren auténticos golpes de Estado internos, ¿no?, en los países por parte de sus dirigentes, ¿no? Dirigentes que, tengo que recordar siempre, están ahí única y exclusivamente mientras sirvan a través de los contratos de suministro de mercancía que los gobiernos licencian a las potencias extranjeras, sirvan a esos intereses especuladores extranjeros. En el momento que no les sirven, los cambian. O Francia te manda a la legión extranjera, ¿no? ¿Sigue existiendo el racismo en Europa? No solamente existe el racismo en Europa, que de hecho siempre ha existido, es que además estamos viendo una tendencia progresiva de exacerbación contra el negro, algunos dicen contra el pobre. Realmente es verdad que va unido el clasismo con el racismo, pero el clasismo, la respuesta de es solo porque es pobre, no da respuesta a esta especie de inferiorización del africano en el que hemos sido educados en Europa desde el siglo XVIII, siglo XIX, para que de esta manera tuviéramos la conciencia tranquila respecto del expolio personal y material que hemos hecho contra África, ¿no? Así que, por supuesto que sigue, y además cada vez más exacerbado de una manera que de hecho nunca se había visto tan agudizada como estamos viendo en tiempos recientes ya en esta década. Bueno, y para terminar, la última pregunta, ¿en qué estás trabajando ahora? Pues ahora estoy a punto de iniciar una serie nueva de entrevistas mensuales para el periódico El Salto, lo que antes era Diagonal, una sección que se va a llamar España no es solo blanca, que lo que trata de mostrar es una galería de personajes que, sin ser blancos o no necesariamente tampoco cristianos, viven en España o han nacido en España, o aunque no hayan nacido en España están muy asentados en España, y a través de sus propias carreras profesionales están teniendo éxito para todos los públicos españoles, no solamente para los de su comunidad, reivindicando sus propias raíces a través de su trabajo. Y ahí van a aparecer actores, actrices de teatro, van a aparecer pues cocineros, van a aparecer gente de muchas ramas de actividad distinta, para demostrar que no solo África, sino la propia España es multidiversa, es absolutamente plural, y así debe ser, porque eso nos enriquece a todos. Y el testimonio de esas personas que aparecerán en esta sección de El Salto es justamente un ejemplo de que efectivamente eso es así. Qué bueno. ¿Nos podrías lanzar un saludo a nuestro medio Manada Rebelde? Bueno, pues un saludito a Manada Rebelde, con mucho amor y mucho cariño, desde la Mama África, desde el poblado africano del Rototom. One love.
Bliss. Muchas gracias, Carlos. A vosotros.